Y cuenta la palabra de Dios que Jesús se encontraba enseñando a una gran multitud de personas y les hablaba de esta manera, les decía: cuídense de los escribas, los maestros de la ley, los fariseos, como quieras decirle. Cuídense de ellos, porque a ellos les gusta vestir ropas exclusivas, les gusta ser saludados en las plazas. También hacen rezos tan grandes, mas sin embargo se lanzan contra los bienes de las viudas. Dice también que Jesús estaba sentado frente a una alcancía y en esto veía como mucha gente rica, o al menos con ciertos recursos económicos, daban su ofrenda en esa alcancía y veía cómo daban abundantemente. Entre ellos también vio a una viuda que únicamente dio 2 moneditas de muy bajo valor, claro, un valor muy bajo. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta mujer ha dado mucho más que todos aquellos, porque ellos dieron lo que les sobraba, mas sin embargo, esta mujer dio lo que tenía únicamente para vivir. Es un pasaje muy bonito, pues nos habla en realidad en una gran parte del saber dar, del saber compartir lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero si profundizamos un poquito más esta enseñanza, nos encontramos con dos cosas muy importantes. La primera es que Jesús hace una advertencia: cuidado con los maestros de la ley. Puede ser cuidado con los escribas, con los fariseos, como tú quieras llamarles. Es cierto, nos hace referencia a eso, ¿no? Cuidado, mucho cuidado. Y no precisamente porque te fueran a robar o algo así. Es un cuidado de que te cuides de ser como estas personas. A ese tipo de cuidado se refiere Jesús. Recordemos que no eran malas personas. Los fariseos no son malas personas como muchas veces tú y yo vemos o hemos visto en películas, incluso en la Biblia, y decimos por qué son hipócritas. Por todo lo que acabo de mencionar hace un momento, pues, o lo que menciona la Escritura, por supuesto. Dice que vestían con vestiduras pues muy extravagantes, muy bonitas, ropas de las más finas, como las que posiblemente hoy en día podemos encontrar, marcas, bueno, tú sabes de lo que te hablo. Les gustaba ser saludados en las plazas, es decir, a donde fuera, les gustaba que les saludaran, que les respetaran, ¿no? Les gustaba ocupar los primeros lugares en las sinagogas, es decir, en donde se predicaba la palabra de Dios, y también en los banquetes, en esas fiestas, en esas celebraciones les gustaba estar en primer lugar, en primera plana. Pero también dice Jesús que, pues, ellos oraban, hacían grandes oraciones, de tal manera que la gente los viera y dijera: ¡wow! Es una oración maravillosa. Dice Jesús que oraban a las viudas, pero después de esto también se iban hacia los bienes de las viudas, ¿no? Es decir, se aprovechaban. Y en esa parte, después de eso, Jesús dice que recibirán un castigo severo. Aquí la advertencia: cuidado de los fariseos. ¿Por qué? Pues bien, cuando dice Jesús cuidado con ellos, se refiere a que tengamos cuidado de ser así tú y yo. Posiblemente hoy en día dices: bueno, eso fue antes. No. Se da de igual manera en este momento. ¿Y sabes por qué? Hay que tener mucho cuidado de contagiarse de esas personas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay un dicho por ahí que dice: el que se junta con lobos, aullar se enseña. Bueno, pues es de igual manera. Lo que pasa que es más fácil que uno se contagie de las malas obras que de las buenas. Es mucho más fácil. A veces somos más vulnerables a caer en el alcoholismo, en alguna drogadicción, en lo que tú quieras, ¿eh? También puede ser la ira, puede ser la lujuria, bueno, pueden ser muchas cosas. No es únicamente el alcoholismo o la drogadicción, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, lo que Jesús quiere decirnos es: cuidado,
Cuidado de que tú y yo nos juntemos con personas a las cuales son muy presunciosas, las cuales, bueno, pues les gusta presumir posiblemente de lo que tienen. El problema radica en lo siguiente: muchas veces posiblemente tú y yo hemos sido de las personas que queremos encajar en esta sociedad, en la sociedad que hoy en día pues está llena de presunciones, de cosas extravagantes, de cosas muy caras, de cosas que a veces tú y yo no podemos conseguir, mas sin embargo hacemos todo lo posible para poder presumir hasta de lo que carecemos. Y eso nos trae terribles consecuencias económicas. Y esto diciéndolo pues de una forma económica, claro. Cuidado, cuidado de que seamos como ellos. Cuidado de que caigamos en esa presunción. ¿De acuerdo? Recordemos que la apariencia es la acción de presumir. ¿De acuerdo? Es decir, aparentar es el acto para poder presumir. Hoy en día también nosotros podemos ver pues a mucha gente con grandes recursos económicos y vemos que algunos hacen algunas ofrendas, ¿no? muy altas, en las que tú decimos, bueno, pues yo no puedo dar esa cantidad, y no únicamente en la parte religiosa, ¿no? Podemos ver a gente que apoya orfanatos, podemos ver a gente que apoya la iglesia, podemos ver a gente que hace distintos actos de caridad, ¿no? Sin embargo, pues cabe mencionar aquí que no está mal lo que hace esa gente, ¿no? Porque al final de cuentas es una buena obra. Pero cabe recalcar que no es generoso quien da solamente un poco de lo mucho que tiene. Es decir, que solo da un poco de mucho que le rodea. Es decir, a veces solamente damos o da a esa gente lo que le sobra. ¿De acuerdo? Y yo sé que posiblemente mucha gente me puede atacar y va a decir, oye, entonces, ¿qué esperas? ¿Que me quede sin dinero, que lo dé todo y yo me quede en la calle? No, 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 no. No hablemos del todo en la parte económica, ¿de acuerdo? Hablemos más bien de todos aquellos valores que nos han inculcado. Podemos hablar del tiempo, podemos hablar del respeto, de la educación, la amabilidad, la dignidad y el amor, por supuesto. Todo eso cabe aquí. No hablamos únicamente de alguna parte económica. Nos referimos a todo. Como padres de familia, ¿cuántas veces tú y yo posiblemente le hemos dedicado el tiempo a nuestras familias? Es cierto, a veces el trabajo nos tiene tan esclavizados que no damos el tiempo, ¿de acuerdo? A nuestras familias. Tengo que trabajar toda la semana, ¿cómo? Claro, pero aunque sea tal vez un día de semana, tenemos un día de la semana. Y a veces no damos el tiempo que tenemos o esa prioridad a nuestra familia, incluso, ¿por qué no?, a Dios, ¿no? A veces lo que hacemos es irnos con los amigos, tomar, disfrutar. Oye, solamente tengo un día para disfrutar, no puedo dártelo, yo quiero disfrutar y saciar esas ganas que tengo yo de estar con mis amigos, de tomar, de ver el partido, bueno, infinidad de cosas. O posiblemente sea el caso que tú diriges una empresa, que tienes un negocio de la cual muchas personitas pues esperan recibir ese sueldo, ¿no? Semanal, mensual, como sea, quincenal, no tengo idea. Y a nosotros o a ti como empresario, como dueño del negocio, te toca a ti pagar. Y esa persona posiblemente a esa persona o a esas personas que se han esforzado mucho, posiblemente merezcan algo por el gran trabajo que te están haciendo. Y posiblemente puedes dar un poco más de lo que comúnmente es, ¿no? Pero a veces decimos no, porque el sueldo es uno. Sin embargo, no está de más dar un poco más si estamos en esa capacidad, desde luego. Y si no, pues yo creo que no es algo obligatorio. Aquí el punto es que no seamos como los escribas, como los fariseos, como los maestros de la ley. Y no es precisamente porque sea gente mala. Recordemos tú y yo, Dios aborrece el pecado, mas no al pecador. Es decir, aborrece las malas obras que tú y yo hacemos, aborrece nuestros defectos, mas sin embargo, a ti y a mí, Él nos creó y nos ama. Recuerda, somos imagen y semejanza, no iguales. Somos imagen a Dios, somos criaturas parecidas a Dios. No somos dioses, no somos iguales a Él, desde luego.
Lo que pasa es que aquí hubo un problema muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? Un ejemplo muy claro. Una persona que se dedica, pongámosle así, a vender comida, ¿no? Comienza haciéndolo con gusto, ¿no? Comienza haciéndolo, poniéndole todo el empeño posible para que ese pequeño negocio en un futuro crezca y sus ingresos económicos vayan creciendo también y él pueda ganar un poco más. Pero para llegar a ese grado tiene que esforzarse, tiene que dar el doble o el triple posiblemente de lo que hizo cuando empezó, ¿no? Esta persona lo va logrando porque se ha esforzado mucho y lo hace uno tras otro día, constante, es constante en todo el tiempo. Cuando esa persona logra alcanzar lo que él esperaba, dice, ya lo hice, puedo contratar empleados, puedo contratar personal y dejar que lo hagan, por lo tanto yo me voy a descansar. Yo voy a disfrutar, ¿no? de lo que yo ya hice, porque yo lo hice, es lo que se dice. Lo mismo pasa o pasó o pasa con los maestros de la ley, también hoy en día, no solamente en esos tiempos, hoy en día también pasa, ¿no? Pasa que a veces olvidamos que para llegar a esa santidad de la cual Dios nos habla en su palabra, tenemos que ser constantes. Y cuando empezamos es maravilloso. Recuerdo que cuando yo conocí a Dios, le di mi vida, me metí a un ministerio de alabanza. Recuerdo que iba a misa constantemente. Bueno, las ganas eran pero tan grandes. Pero llegó un momento en el que me cansé, en el que me aburrí, como todos los humanos lo hacemos. Hoy en día, Dios ha hecho muchas cosas en mí. Prontamente darán mi testimonio, claro. No nos quitemos del punto del objetivo, ¿no? Va más o menos con lo que los fariseos hacían. Ellos son maestros de la ley y como tú y como yo siempre están tentados posiblemente pues a dejarse llevar por lo que la gente les dice, ¿no? Oye, tú oras muy bonito, oye, tú cantas muy bonito, oye, tú predicas muy bonito. Y uno se la cree y dices, ay, sí es cierto, yo lo hago muy bien. Y te gusta esa vanagloria que recibes, ¿no? Y tú mismo te vanaglorias y dices, sí es cierto, yo soy, yo puedo, yo la hago. Ese es el cuidado, mucho cuidado con eso. De eso se trata. No nos desviemos de nuestro camino, ¿de acuerdo? Si tú dices, oye, es que yo he hecho cosas de las que no me atrevo a decirlas y dudo que Dios me perdone. No, amigo, no, amiga, no, hermano. Dios está para perdonar nuestros pecados, murió y padeció en la cruz. Sin embargo, resucitó. Y Él derramó toda su sangre para que tú y yo hoy en día podamos ser merecedores de ese perdón. Te invito a que lo aceptes. Te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo. Se dice por ahí que una verdadera oración, una buena oración, no es ni muy larga ni muy corta. Es sincera. Sincérate con Dios. Entra en tu cuarto, cierra tu puerta, tu ventana y ahora habla a Dios como te estoy hablando en estos momentos, así, directo, hablando como debe ser, ¿no? Como si tuvieras al papá, a nuestro Padre, al Padre, perdón, frente a ti. De esa manera se ora. Esa es una oración, ese es tener contacto. Qué sé yo, lo demás no tiene relevancia, no digo que no, claro que sí, tiene gran relevancia. O sea, el Padre Nuestro, el Ave María, claro que sí, son parte, pero la comunicación directa que tú quieres tener con Dios es esa precisamente, ¿de acuerdo? Es esa, es hablar con Dios como tú lo sientes. No tengas miedo de hablarle, sí, que Él no tiene miedo de responderte así. Después nos dice que Jesús ve a una viuda, a una persona, a una mujer, la cual dio 2 moneditas y fue la que mucho más dio, incluso la pone como ejemplo para los discípulos. Se les dice, ella es la que más ha dado porque dio todo lo que tenía para sobrevivir y los demás únicamente dieron lo que les sobraba. A eso íbamos, ¿de acuerdo? Ahora, yo te digo en el nombre de Dios todo esto, así es. Posiblemente eran 2 moneditas de 50 centavos como las de hoy, era muy poco. Pero aquí no es el valor de las monedas, aquí es el corazón con el que lo daba. Posiblemente lo dio con mucho amor, posiblemente
dijo: yo es lo único que tengo para comer hoy, mas sin embargo pongo mi completa y total confianza en Dios, en que Él va a proveer para darme lo que necesito. Tal vez no para lujos, pero sí para lo que necesitamos. ¿Cómo puedo saber yo si estoy en un buen camino y estoy tratando o quiero saber si estoy haciendo lo correcto? Bueno, aquí te digo, si el dar te está costando y te está exigiendo un sacrificio, por supuesto para buenas obras, no te preocupes, vas por muy buen camino. ¿Sale? No precisamente económicamente, no nos vayamos únicamente por ahí. Si te cuesta darle ese tiempo a tu familia, cuando puedes salir a disfrutar con tus amigos y dices, lo hago y haces ese sacrificio, porque es un sacrificio, no es algo que a nosotros nos guste, es un sacrificio. Si tú dices, me cuesta, pero lo voy a hacer porque mi familia también está ocupando un lugar muy importante en mi vida. ¿Por qué no respetar el sueldo de nuestros empleados, no? Y dar un poco más si es posible, y si no, lo justo. Pues bien, ese es el mensaje de hoy. En pocas palabras, el dar se identifica con el dar siempre y cuando beneficiando a nuestro prójimo, por el bien de nuestro prójimo. Eso es todo lo que hace falta. Es lo que hace falta tal vez en nuestra sociedad. No la presunción, no decir yo tengo, yo puedo y estar carente de muchas cosas, sino más bien dar a nuestros semejantes. El día de hoy estamos viviendo, y todo este tiempo hemos estado viviendo, un momento muy crítico por la pandemia. Bueno, puedes tener la generosidad de tal vez de brindar el tiempo a tus familiares hoy en día, entre muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Es el mensaje de hoy, te la comparto y trato de explicarte un poco de lo que Dios me da a entender. Es un mensaje maravilloso, te deseo que tengas un buen día y, como lo decía Pablo, te deseo la gracia, la paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a terminar con un cantito entregando todo lo que somos a Dios. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Tengas un buen día y pues ya estaremos aquí con algún otro video, posiblemente el día miércoles. Te invito a que pues, si te interesa el mensaje, lo veas. Y pues gracias por tu atención.